Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Scoponi. Bienvenidos a su programa Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y transmitido por el Canal 7. El día de hoy abordaremos Sudáfrica de frente al Mundial y para esto tendremos un especialista en el tema, la doctora Claudia Barona. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Primero me gustaría empezar que nos cuentes un poco de tu trayectoria profesional. Bueno, soy historiadora y tengo el doctorado en estudios árabes e islámicos y más o menos hace como 20 años he trabajado el continente africano, especialmente en la parte magrebí, pero como docente he intentado cubrir los focos interesantes o los focos destacados de este continente y en particular Sudáfrica. ¿Cómo eres? O sea, ¿cómo decides ser un especialista en estudios de Sudáfrica? No me considero especialista en Sudáfrica, intento trabajar el continente africano, pero lo que a mí me llama mucho la atención es el proceso histórico que vive esta región del continente africano. Y ya abordando el tema del día de hoy, que es Sudáfrica de frente al Mundial, cuéntanos un poco sobre los movimientos previos al Mundial. Bien, creo que si algo que podemos rescatar de Sudáfrica es su propia historia, como lo mencionaba. Sudáfrica vive uno de los modelos coloniales más complicados, que es el modelo del apartheid, que durará desde el siglo XIX hasta la salida de Mandela de la cárcel en el 91, en los 90s. Este modelo lo que hace está controlado por Holanda, por los Boers y por los ingleses, consiste en algo muy simple. La discriminación racial se va a legalizar. Entonces, la mayoría de la población de la región, es aproximadamente el 85%, no tiene derechos, los negros, frente a una población minoritaria, los blancos, que tienen control absoluto de todo. Entonces, como negro, tienes que pedir un permiso para salir de tus guetos, solamente tienes derecho al 15% de todo el territorio sudafricano, o sea, no tienes derecho a nada, y la policía está autorizada a tener un control irrestricto sobre ellos, es decir, está autorizada la represión. Si el policía supone que fulano de tal posiblemente está pensando hacer algún atentado o alguna cosa, pues hay que arrestarlo para indagar lo que posiblemente esté pensando. Y pues todos sabemos que con la tortura todo el mundo canta hasta tangos, ¿no? Entonces sí fue una política bastante dura. En la década de los 60 empieza el movimiento del Congreso Nacional Africano. La figura del Congreso Nacional Africano emblemática va a ser Nelson Rolihlahla Mandela, un hombre que sufre en carne propia lo que es el apartheid, desde el mismo momento en que le cambian su propio nombre, porque una profesora de la escuela no puede pronunciar Rolihlahla y le dice, pues te llamas Nelson, no me complico la vida. Entonces, desde ahí empieza ese control sobre la población y sobre este personaje en particular, que va a pasar 27 años preso. En una de las peores cárceles que va a tener Sudáfrica. Primero trabajos forzados y luego la cárcel de Robben Island. Es el preso más viejo que ha tenido el continente africano. Un hombre que se pase esos 27 años preso sin doblar nunca, ¿no? Siempre fue crítico del tema del apartheid hasta que se viene el fin de la Guerra Fría y empiezan todos estos movimientos por el derrocamiento de regímenes como el de Sudáfrica, y donde también Estados Unidos y las potencias de Occidente ya no ven viable mantener un régimen de este nivel, y Mandela sale de la cárcel. Su salida fue sumamente importante para su propio pueblo, y aquí viene la construcción de un nuevo Estado. Entonces uno pensaría, después de 27 años preso y de una represión de esos niveles que tuvo su pueblo por más de 100 años, pues vamos a derrocar a los blancos, ¿no? Pero no, aquí fue un hombre muy inteligente, Nelson Mandela, junto con Frederick de Klerk, que era el primer ministro en ese momento, y crean un gobierno de cohabitación, teniendo la conciencia clara de que no se puede negar la parte blanca de Sudáfrica, pero hay de darle credibilidad a la parte negra. Entonces van a crear los 2 primeros años un régimen donde van a trabajar juntos. Entonces Sudáfrica, en primera instancia, va a ser un país que tiene 2 himnos nacionales, uno para los racistas, el himno que había existido siempre, y van a crear un nuevo himno para la población negra.
es un proceso de reconciliación nacional lo que se tiene que hacer en la década de los 90. Eso en primera instancia. Y luego se reparten las carteras gubernamentales de manera inteligente. Uno hubiera pensado, vamos a quitarle todo a los blancos de nuevo. No. Si le retirabas el capital a los blancos, lo más seguro es que los inversionistas extranjeros hubieran escapado de Sudáfrica y Sudáfrica hubiera entrado en una crisis económica grave. Y no hicieron eso. Lo que hacen es carteras económicas, las mantiene la población blanca, y las carteras generales se quedan en los dos demás partidos africanos, de los negros, el Partido Inkatha y el Congreso Nacional Africano. Entonces, eso hizo que el proceso político fuera lo más limpio posible y con menos sangre en esa etapa. Ahora, aquí venía también el proceso histórico y el proceso social. Para eso, ¿qué herramienta puedes utilizar? Hubiera ido uno a los juicios generales. Ellos optaron por las mesas de reconciliación nacional. Las mesas de reconciliación nacional son muy simples. Vamos sobre usos y costumbres. ¿Qué son usos y costumbres? Bueno, vamos a trabajar con las tradiciones de los africanos. Los sistemas o los tribunales que se conocen como Gakaka o Gachacha. En este caso le llamaron mesas de reconciliación. Era muy simple. Aquel persona que hubiera cometido algún delito de mediana índole durante el periodo del apartheid, pues se presentaba en las mesas de reconciliación a dialogar. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a un corto y enseguida volvemos. ¿En qué consistieron las mesas de reconciliación? Uno de los impulsores de las mesas de reconciliación fue Desmond Tutu, que es el obispo anglicano, el que motiva mucho los movimientos a favor de la liberación de Mandela. Es muy simple el proceso. Aquella persona que haya cometido un delito durante el apartheid, sea de la índole que sea, no a niveles de genocidio o lesa humanidad, se presenta en las mesas de reconciliación frente a la población y habla de lo que hizo. Y depende del pueblo y de la honestidad de ese hombre, es como el pueblo responde qué tipo de castigo o no castigo va a llevar. Es un proceso, la verdad, muy sano, donde uno se hace responsable de su realidad social, digamos. Es una responsabilidad social. Y los castigos pueden ser muy variados. Digamos, usted asesinó o por su culpa la familia tal perdió al padre, pues uno de los castigos que usted puede tener es que ahora en adelante usted se va a hacer responsable de la familia que dejó usted sola. Entonces no solamente es la cárcel, es hacerte responsable de tu propia historia. Ese es un poco lo que son las mesas de reconciliación. Bueno, Claudia, muchas gracias. Vamos a un corto y enseguida volvemos.